como siempre, todos los viernes, una alegría, una satisfacción poderles servir a ustedes y presentarles personajes que son íconos en la ciudad de Ambato. Uno de ellos es nuestro invitado en esta tarde, el doctor Francisco Suárez, un distinguido hombre de cultura, un profesional odontólogo, un personaje intelectual que siempre ha estado defendiendo aquellos aspectos que son de beneficio para la ciudad. Doctor, una alegría tenerle a usted en este set de Baúl de los Recuerdos. Su saludo para nuestros amigos que siguen Ambato ayer y hoy. Muy amable, gracias. Una satisfacción sin límites poder estar en el programa de ustedes. En primer lugar, gracias a Hernán Ortiz, que está coligiendo esta intervención, y a usted, Juanito Cordovilla, que le conozco desde que nació en la Ciudadela Vicentina. Yo tuve la suerte, durante mis 82 años que tengo, de vivir exclusivamente en dos casas. La una en la que nací, que era en la calle Martínez y Araujo. Martínez y Araujo. Araujo. Ahí las calles todas eran destapadas y no había otra actividad más que hacer que jugar fútbol. Allá iban los del Orión, iban los del Dering, los de la 1 de Mayo, iban también a veces los del América y del Macará. Pero las calles no tenían piedra, ¿era tierra o...? Era todo de tierra, eran calles destapadas y jamás pasaba un vehículo. Entonces eso nos daba la posibilidad de jugar el fútbol libremente, desde que amanecía hasta medianoche, si era posible. Además, nos volvimos expertos en hacer pelotas de trapo, porque así empezamos jugando, porque la industrial algodonera botaba los residuos de la producción de ellos, y nosotros hacíamos a los tanques de despecho para retirar y hacer el guaype. Empezábamos a hacer el guaype y luego le dábamos forma de pelota y le recubríamos con pedazos de tela que íbamos cosiendo permanentemente. Eso nos dio la inmensa satisfacción de ser los que hacíamos las pelotas y los que les terminábamos a las pelotas, porque se jugaba todo el tiempo. No había día que no esté alguien jugando en las calles, especialmente en la Araujo, desde la Martínez hasta prácticamente la Plaza 1 de Mayo. Ya toda esa calle era una cancha de fútbol. Era una cancha de fútbol, con la consiguiente bajada que iba desde la Lama hasta la industria algodonera. Entonces esa parte era un poquito más difícil jugar, porque el que tenía que subir tenía que ser un doble esfuerzo. Pero fue sinceramente una época extraordinaria, porque me permitió tener amigos que perduraron toda la vida, porque los que hicimos fútbol en ese instante nos llegamos a confraternizar tanto que terminamos siendo amigos hasta cuando ellos se fueron, la mayoría ya están idos. Ya. Eso prácticamente fue mi recorrido inicial. Luego llegó la época de la escuela. ¿En qué escuela estaba, doctor? En el Liceo Montalvo. Ya. O sea, de donde yo vivía, 3 cuadras. Porque el Liceo Montalvo estaba en la Bolívar, entre Espejo y Mariano Egues. Entonces, ahí yo iba todos los santos días. Y también el Liceo Montalvo tenía un patio extremadamente grande, donde se pasaba jugando el fútbol que veníamos trayendo desde la calle a meterle en el Liceo Montalvo. Por eso fuimos campeones, yo recuerdo desde el 3er grado, fuimos campeones de la ciudad y de la provincia, porque teníamos además 2 jugadores que eran extraordinarios, el Champi Aguilar
conocido, archiconocido, buen futbolista, mejor basquetbolista y mejor voleibolista. Y el renegado Castillo, que jugó en Macará por mucho tiempo. Ellos eran la base, yo venía a ese esfuerzo y sinceramente con el Pablito Gijón y con Jorge Cherres hacíamos un equipo que no nos podían ganar nadie. Ya desde niños, desde tercer grado, ustedes ya jugaban fútbol, ya jugamos en la selección del Liceo Montalvo, fuimos seleccionados de interescolares para algún campeonato que se efectuó en Quito y nos fue bastante bien. Es decir, nosotros no tuvimos otra alegría que el fútbol, que hacer el fútbol, porque no había recursos primero. Éramos un barrio extremadamente pobre. El Macará ya existía. El Macará empezó en el 51. Yeah. Empezó en el 49 como selección del Colegio Bolívar. Luego le transformaron el Macará en el 1951. Por eso los que fuimos de esa generación automáticamente nos embarcamos en el Macará. Ya usted jugó en lo profesional, doctor. Yo llegué a jugar un año, pero no fui lo suficientemente bueno, entre comillas, porque tenía que dedicarme a estudiar. Más vale cuando voy a Quito. ¿Usted estudió en el Bolívar? En el Bolívar. Ya. En el Bolívar también tuve la suerte de desde el primer curso ser seleccionado del Colegio Bolívar. En ese entonces no había distintas categorías. No es que había la inferior, no, desde los que entrábamos a primer curso hasta los de sexto curso, hacíamos un solo equipo. Y como yo venía arrastrando bastante camino en el asunto futbolístico, no me resultó difícil inmiscuirme desde el primer curso. El señor Cebaditas Villacís, Cebaditas Villacís, él era el entrenador. Estimo que él no jugó nunca fútbol, ni sabía mucho de fútbol. Pero ¿y las estrategias? Pero era un hombre, no había tales estrategias. Jugábamos nosotros lo que a nuestro criterio se daba. Que pásame la bola y todas esas cosas. Y grita, y como éramos jugadores de calle, no nos resultó tan difícil. Formamos un equipo que se llamaba Selección Estudiantil del Bolívar. Y llegamos con ese equipo a la máxima categoría que tenía la Federación Deportiva Tungurahua. Desgraciadamente ya nos cogió los años, yo ya estuve en sexto curso cuando llegamos y habíamos tenido la oportunidad de llegar a la Asociación de Fútbol. Ya. Pero ya el equipo se desintegró. El arquero, que era un arquero alto, muy bueno, que era Ortiz, pasó a ser parte del Macará. Ulloa, que era el centro delantero nuestro, también pasó a ser parte del Macará. Yo también pasé a ser parte del Macará y se desintegró el equipo del Colegio Bolívar y quedó prácticamente trunca esa idea. Además del señor Villacís ya se separó del colegio, cambió totalmente el esquema futbolístico y deportivo del Colegio Bolívar. Luego, yo pienso que tengo que referirme al cambio posicional. Estando en tercer grado, o sea, tenía 10 años, había sido convocado el concurso del escudo de Ambato por el alcalde de ese tiempo, el señor Carrasco. No, antes, el primer alcalde, Alfredo Colombo. Él convoca para estimular a los estudiantes del civismo, porque era el primer alcalde y él pensaba que tenía que darle forma a los símbolos de la ciudad y de la provincia. Yo estaba prácticamente en cuarto grado, porque estaba un poquito adelantado en el asunto de edad. Y con la ayuda, porque no puedo negar, la ayuda de mi papá, hicimos un escudo y tuve la suerte de ganar el concurso. Entonces, por eso se me grabó dos cosas en lo profundo mío. Primero, que Ambato tenía un escudo. Como ciudad. Como ciudad.
Y segundo, que tenía que perseverar en el arte, porque eso es lo que me sirvió de estímulo, el llegar al Palacio Municipal, estar en el Salón Máximo, en la noche del 12 de noviembre de ese año. Yo quedé absorto, trepidante, porque Pero entrar usted estaba en cuarto grado. Yo, claro, estaba en cuarto grado. Niño todavía. Y entrar a ese salón que me parecía inmenso, en alto, en largo, en ancho, con las alegorías correspondientes, con el escudo que desde ese tiempo existía ya en la parte sur del salón. Entonces, se quedó grabado. En esa sesión, todas las personas vestían de negro y las mujeres vestían de traje largo. Entonces, para mí, un pequeño, tembloroso, cogido de la mano de mi padre, asistí a recibir el primer premio. Entonces, se quedó totalmente grabado. Por eso, hoy he recibido la invitación del municipio actual a que haga una exposición de mi retrospectiva de mis cuadros en la reinauguración del Palacio Municipal. Para mí va a ser algo terriblemente trascendente, porque donde empecé a hacer arte, ahí voy a terminar haciendo arte. ¿Y ese escudo se acuerda, lo conserva, doctor? No, desgraciadamente. Pero tiene en su mente, se acuerda algo, como claro, para recrearlo. Toda la ejecutoria. En un cartón grande, mi papá me ayudó a poner papel periódico, a remojar. Yeah. Una vez que estaba remojado, pusimos con engrudo. El engrudo le dimos forma. Y justo en la esquina de la Bolívar y la Lama había un almacén de un señor Caicedo, donde usted encontraba desde todo, desde chinches, clavos, tuercas, pintura, lija, todo eso. Entonces ahí compramos el albayalde, que era lo que se utilizaba en ese entonces color, para el blanco. Y las anilinas de color que mezclándose se encontraban los distintos niveles y tonos. Con eso sí me atribuyó casi yo exclusivamente, le di color al escudo. Y lógicamente que a mí me pareció una maravilla, fuera de serie, hasta cuando fui al municipio y vi el escudo que estaba arriba. Y ahí con los conos y todo eso, con los cuernos de la abundancia. Pequeño que era mi escudo, no pasaba de 60 centímetros, y el otro tenía 9 metros cuadrados, entonces era una diferencia abismal, pero la satisfacción estuvo dada. Me encontré completamente ¿Qué le dieron feliz. de premio? Me dieron un carrito de madera, de los que hacía la artesanía en ese tiempo de finado. Era un carrito azul, con un patito amarillo, y el patito tenía una corona dorada. Ese era el premio que me acompañó varios años, hasta cuando un accidente hizo que le pisara y se acabó mi premio. Pero a más allá de todo eso, pienso que fue el haber vivido intensamente un hecho trascendente en beneficio del Liceo Montalvo y en beneficio propio. El haber ganado me sirvió para que el director del Liceo Montalvo, el señor Juan Jaramillo Núñez, también en el Teatro Popular del Liceo Montalvo, hiciera un acto y me agradeciera por haber participado en nombre de la escuela. Pero un niño de esa edad, tantas emociones. Bueno, eso fue lo que se grabó en mí. Y desde ahí empecé a creer que tenía que hacer algo por Ambato, que tenía que darle todo mi esfuerzo, sin llegar a la perfección indiscutiblemente, pero pintar lo mejor que pueda. Y justo mi padre me decía, mijo, no importa a dónde llegues, si llegues a ser grande o no, lo que importa es el esfuerzo que tú hagas por conseguir algo. Siga, doctor.
Sí, en tal virtud, eso es lo que tuvo validez en mi vida. Ya. En el asunto deportivo también tuve algunas páginas interesantes, como el ser seleccionado de básquet y fútbol del Colegio Bolívar. Fui seleccionado de atletismo en los 100 metros y salto alto. Y lógicamente que estudiante de los del medio. Y quizá tendiendo a cerrar debajo. 17, 18 las notas sobre 20. No, más abajo. Más abajo, 15. Abajo. Yo pasaba raspando los años. Y algunos con influencia de los profesores de educación física que tenían que hacerme el favor, porque yo a su vez hacía el esfuerzo para el Colegio Bolívar. Pero yo sí estoy seguro que nunca fui bajo, porque nunca dejé de hacer cosas, nunca. O estudiaba un poco o estaba dibujando. Y después estuve pintando o haciendo deporte. ¿Esto del dibujo, del arte, es innato suyo? ¿Nació, se formó, siguió cursos, doctor? Fue el estímulo que le conversé. Ya. Exclusivamente. Se obligó usted mismo a aprender después, técnicas. Y después mi papá era el que me estimulaba siempre. Papá tenía un taller de sastrería y ahí tenía una vitrina donde ponía todos los dibujos que yo hacía. Y lógicamente ya retrotrayéndome en el tiempo, me acuerdo los dibujos adefesiosos que hacía, pero mi papá ponía ahí y a las personas o los clientes que llegaban les decía, dibujo de mi hijo. Es un orgullo. Entonces yo me empavonaba y lógicamente que sentía satisfacción profunda. Además, en ese tiempo había una señora que le decían Doña Sabina, que andaba con un especie de charol de madera celeste, me acuerdo, donde había, qué sé yo, quesadillas, planchados, chocolates y cosas. Apenas llegaba, mi papá me compraba una fundita y era el premio por haber hecho tal dibujo. Entonces, sin querer, me iba obligando a que vaya profundizando más del asunto. Al respecto, yo era de los que pagaba primero, segundo y tercer grado para que me den haciendo los dibujos. Ya. Pero a partir de ese hecho, empecé a dibujar y yo empecé a cobrar. O sea, me desquité lo de los años pasados. Ya. Entonces, esa fue una forma de sentir satisfacción en el arte y ir sintiendo que se podía. Cuando llego al Colegio Bolívar, mi profesor de dibujo era el señor Romero Soria. Él daba dibujo técnico, pero yo sabía de la calidad que él tenía como dibujo artístico. Ya. Entonces, cuando yo entraba a la biblioteca, normalmente no iba a pedir libros. Me iba a apostar debajo de los dibujos de don Homero Soria a tratar de hacer una réplica lo más próximo a lo que él había concebido. Entonces yo me acuerdo que pinté a Epicuro, a Abraham Lincoln, a Madame Curie, a Sócrates, a Zenón y algún otro dibujo que se me escapa. Él en cartulina gris, que generalmente era la Fabriano, dibujaba a carboncillo y luego resaltaba los brillos con blanco. Eso aprendí y sí me aproximé mucho a esa validez. Mi papá tenía el taller ya en ese entonces al lado de la gobernación, donde hoy es Los Cuchifritos. Ya, esa era nuestra casita. Y ahí tenía el taller y el señor Soria pasaba y repasaba por ahí. Y mi papá siempre le decía, señor Soria, enséñele a dibujar. Bueno, la manera como me enseñó me pareció inaudita. Estando en tercer curso, me dejó aplazado en dibujo. Entonces me fui, le había dicho a mi papá que debo irme a la casa de él.
Fui a la casa y me dijo, ¿te gusta el dibujo, no? Sí, me gusta, me encanta, todavía no desarrollo. Me sacó un dibujo pequeño, que me acuerdo clarito, era un árbol, y adelante tenía un perrito de los lacies. Ya. Entonces estaba sentadito el perro, y me dijo, ¿sí puedes ver este dibujo? Sí, me hace 50 y pasas del año. Entonces me cogí a dibujar en un cuartito que había atrás, en la trastienda del taller de mi padre, y en 15 días acabé los dibujos. Cada uno se iba perfeccionando. Y ya después me empezó a resultar fácil. Entonces cogí alegre, le llevé. Entonces dice, tan rápido has hecho, me parece bien. Me sacó un dibujo, me acuerdo clarito, es un paisaje. Me parecía como el Pilizurco en el fondo, un río que venía, un puente curvo en la parte central y dos vaquitas a los costados. Entonces dijo, sí, ¿ves este dibujo? Vas a hacer 100. En efecto, creo que les acabé igual en 15 días, pero no le fui a dejar porque quería jugar fútbol también. Entonces terminé las vacaciones, le fui a entregar, dijo, ya. Entonces mi papá le seguía reclamando al señor Soria, le decía, señor Soria, yo le pido que le enseñe. Ya le enseñé, ya tiene las bases, ahora le toca a él. Y así fue. O sea, después en mis vacaciones casi no salía de mi casa. O salía cuando sabía que teníamos que ir a jugar con los monitos en vacaciones en Gaur con partido de fútbol. Y de ahí volvía a la casa a estar dibujando. Y después me di cuenta que era totalmente fácil. O sea, lógicamente que cuesta un tiempo, pero después da profundas satisfacciones. Y pienso que a mí, inclusive el dibujo, me sirvió para ser profesional en la rama de odontología. Porque yo asisto a la ciudad capital y me inscribo en la Escuela de Bellas Artes y en la Facultad de Odontología. Pero dos cosas muy totalmente diferentes. Claro, pero era lo que yo pensaba hacer. O sea, por un lado, estudiar odontología para sobrevivir. Ya. Porque el arte de antemano se sabe, si no se es excelso, no funciona, no come, o le tratan como a la basura. En tal virtud, voy a Quito, pude asistir una sola clase a la Escuela de Bellas Artes, porque odontología y anatomía con el doctor David Partán, que supongo deben haber oído, era imposible, porque era un genio de la anatomía. A él le parecía tan fácil dar una clase y era muy fácil. Uno le recibía y parecía tan simple. Iba a la anatomía 100 páginas y había que preparar para la prueba del próximo sábado. Casi imposible poder y el fútbol, peor, ya no había tiempo para el fútbol. Y en ese tiempo era totalmente de memoria, no había otra alternativa. Entonces voy al examen primer trimestre y yo era uno de los que más tenía notas, tenía 4 o 5. Yeah. El resto estaban en 1-0, 0-0, etc. Fuimos 350 compañeros y de los cuales pasamos 15 el año, que nos unimos con los repetidores, hicimos un grupo de 34 y llegamos a terminar en la profesión. Pero ¿por qué digo que el dibujo me sirvió? Porque el doctor David Partán estaba escribiendo su anatomía, la anatomía del doctor David Partán. Y él necesitaba dibujos para ir intercalando en el libro. Y daba como premio 1/4 de punto cada semana a los dibujos que él creyera conveniente para insertar en el libro. Entonces yo empecé a hacer mis dibujos y mis compañeros se dieron cuenta que al único que aprobaba eran mis dibujos. Entonces todos mis compañeros
me pidieron que les haga los dibujos. Pero como era provinciano y todos sabemos que allá llegamos con las justas, empecé a cobrar. En que empecé a cobrar me sirvió de dos maneras. Primero, que tenía algo de recursos. Y segundo, que yo iba estudiando todos los trabajos mediante los dibujos. Yo sabía en dónde entraba el nervio, por dónde recorría. Usted los graficaba. Les graficaba y me fue más fácil. Como tenía buena memoria visual, me resultó muchísimo más fácil. Entonces termino los dibujos. El libro del doctor David Paltán, el 90% son mis dibujos, pero están en nombres de mis compañeros. Porque es obvio, yo hacía el dibujo y firmaba por el señor Peñarrera, por el señor Borja, por el señor Rabat, por el señor Pino, etc. Entonces, por eso digo, me ayudó a aquello. Yo me había quedado para sacar 9 y era prácticamente casi de los pocos que estábamos en esa opción. El doctor David Paltán, en una de las últimas clases del año, dijo el señor Francisco Suárez, yo me quedé sentado porque dije, yo no he hecho nada. Volvió a insistir, pero ya con énfasis. Entonces me levanté, era un auditorio con muchísimas gradas, bajé que temblaba, llegué allá y me dijo, te espero hoy tarde en Las Ríos y Manabí. El centro. En el Pena Centro. Entonces, a las 2 de la tarde te espero. En efecto, de ahí de clase salí, me fui a la Merced, a la Compañía, al Viaterio, a San Francisco, a todas las iglesias, porque no sabía, en la angustia mía no sabía qué iba a pasar. Llego a la tarde puntual a la casa del doctor, entro a un consultorio pequeño, pero que estaba lleno y atestado de libros. Se notaba la capacidad que él tenía y la erudición que él tenía en ese asunto. Entonces me pregunta, ¿qué necesitas para hacer un dibujo? Le dije, una cartulina, tinta china, una plumilla, una lija. ¿Seguro que no necesitas nada más? Le dije, no. ¿No necesitas lápiz? No. ¿No necesitas borrador? No. Dijo, quiero que me des haciendo un dibujo, te voy a traer un libro. Me trajo un atlas inmenso, de tipo francés. Y abrió la pasta y me acuerdo clarito, el telencéfalo. Me dijo, ¿qué tiempo te demoras? Aproximadamente 1 hora y media. Dijo, muy bien, te voy a dejar con llave. Si quieres, prendes del radio. Y si quieres, coges algún otro libro. Terminé el dibujo un poquito antes del tiempo previsto. Llegó el doctor, cogió, no me dijo absolutamente nada, si estaba bien, si estaba mal. Lo único que dijo, gracias, y me fui. La angustia mía era saber qué pasó. Con la nota. Si le gustó, no le gustó, qué iba a pasar con mi nota, etcétera, etcétera. A los 8 días llega al cuartito que teníamos en la calle Vargas, llega un amigo que estudiaba odontología y que estaba en otro paralelo, que era nuestro arquero, además de los tungurahuenses en Quito, y me dice, hermano, estás hecho. No me dijo hermano, negro me dijo, negro estás hecho. Porque el doctor David Paltán, el viejo, dijo, alabó tu dibujo, que ya solo le falta la tercera dimensión y todo lo demás. Entonces fuimos al examen final. El examen final era oral y estaban los grupos de compañeros, normalmente éramos 12 o a 15, reunidos y se tenía que dar con ellos el examen oral. Tenía una funda de las fichas que se utiliza, no me acuerdo ese juego que se saca. El dominó, naipe.
Bueno, tenía un fichero. Metí la mano y saqué la ficha. El bingo. Ya. Saqué la ficha y era la ficha 14. Yo había estudiado la articulación temporomandibular y sabía que era la 14. Y sabía de maravilla. O sea, Dios estuvo conmigo. Dios estuvo conmigo. Saqué, me dijo la articulación temporomandibular, cogí y me disparé a toda velocidad. Es una gonfosis de la articulación, la cavidad del glenoide, el cóndilo, los ligamentos, etcétera, etcétera. Habré hablado 4 minutos, no más. Dijo, basta, estás muy bien. Y empieza a hacer una apología de la profesión. Si la odontología no es solo una ciencia, es un arte. El odontólogo tiene que estar capacitado para poder sustituir los elementos de la cavidad que se pierden, que son normalmente los dientes. Tiene que tener capacidad para tallar los dientes, etcétera, etcétera. Y él habló el resto de los 10 minutos, o sea, los 6 minutos. Acabó de hablar y dijo, tienes 10. Y pasé el año. O sea, yo tenía 9 que ocupar, me puso 10, pasé tranquilamente. A mí el resto de años en odontología me pareció fácil. Porque ya era... Primero, segundo año tienen anatomía. No, nosotros teníamos la primera anatomía descriptiva, la segunda era anatomía topológica, que no era otra cosa que la descriptiva, hecho por grupos, por partes. Entonces ya no me resultó tan fácil, tan difícil, porque yo por los dibujos sabía los planos en que se iban intercalando cada una de las facetas anatómicas. Entonces esa fue la verdad. Después me resultó fácil ya trabajo en la boca de los pacientes, hacer los trabajos en metal, hacer... Ya tenía en su mente cómo eran los nervios. Y ya tenía todo absolutamente, no era ningún problema. Entonces se pudo terminar la profesión con relativa facilidad. El doctor Paltrán después tuvo un problema, es porque había pasado a ser profesor de anatomía de medicina. Tuvo los mismos problemas que con los alumnos de odontología, pero con la diferencia que los estudiantes de medicina le esperaron en la Alameda, le pusieron un saco y le metieron una golpiza que casi le mata. Entonces, después de eso, él se retira de aquí y va a la Universidad de Columbia en Washington y llega a ser el profesor titular de anatomía de esa universidad. ¿Él era ecuatoriano? Él era de Chimborazo, sí, o sea, no sé exactamente, de Guano creo que era, de Guano era, pero era un genio. Yo estimo que era un genio porque para él le resultaba tan fácil la anatomía que le parecía tonto que los estudiantes no puedan, y por eso era tan exigente, porque él decía, no, pues si es tan simple, ¿cómo se hacen tanto problema? Doctor, ¿en qué año viene usted como odontólogo, ya como graduado en la universidad? Bueno, yo vengo en el 58. Graduado ya. Ya graduado como odontólogo. ¿Quiénes eran los odontólogos que estaban aquí ya? Había, ¿Quién se acuerda? Había un doctor Ruiz, había el doctor Medardo Ovidia, el Amarillo Vázquez, había el Miño. Ancísar era casi contemporáneo mío. Ancísar era un año mío antes, todavía no se instalaba tan bien, pero porque nosotros llegamos entre 3, Eduardo Pazmiño, Américo González y yo. Hicimos un cierto cambio, buscamos un cambio, porque anteriormente en nuestro tiempo, cuando había una infección focal y los médicos no detectaban la causa, lo primero que hacían es mandar a sacar las piezas dentarias para supuestamente desterrar la infección focal. Cuando llegamos nosotros empezamos a pedirles explicaciones. ¿Por qué teníamos que sacar piezas en buen estado? Por eso es que en el tiempo que llegamos acá, los odontólogos hacíamos
no menos de 3 o 4 dentaduras a la semana. Porque estaba la Porque gente todo el dientes. tiempo estaban sacándose las muelas. Hoy si hago una dentadura cada 5 años es mucho, porque tratamos de preservar la dentadura. Las piezas dentarias hoy se les utiliza hasta la final de la carrera. Haga una retrospectiva en el tiempo. Usted nos conversó de su infancia, el fútbol en la calle Araujo, en la Martínez, y en el colegio. ¿Cómo era Ambato en esa época? Cuando usted, antes de que vaya a la universidad, porque luego vamos a ver la ciudad desde su óptica cuando usted viene ya como profesional. ¿Cómo era en el colegio? ¿Cómo le veía Ambato? Yo pienso que Ambato era una ciudad maravillosa, extraordinaria. Nunca se oyó problemas mayores. Ese nunca, entre comillas. Hasta los 10 años que recuerdo, solo hubo un crimen. Y fue un escándalo total. Porque una señora le había traicionado al marido que era zapatero y él con el cuchillo de desbastar le cortó el cuello. Ese fue el único crimen. Otro problema que se hizo es un problema de 3 homosexuales que habían estado donde ahora es el Parque Neptali Sancho, o sea, en la Merced. En la Merced, sí. Y supongo estuvieron en medios amoríos y más, y se hizo un escándalo terrible. Hoy, todos los días muertos, suicidios. Hoy, aquí en Ambato, todos los días, todos los defectos sexuales, etc. En su época del colegio, ¿cómo era Ambato? ¿Qué se recuerda? ¿Qué anécdota tiene en esa época del colegio? Era una ciudad pequeña, casi todas las casas de 1 o 2 pisos, muy pocas habían de 3 y excepcionalmente de 4. Estamos antes del terremoto, después del terremoto. Claro, mucho antes del terremoto. O sea, ¿usted el terremoto dónde pasa? ¿En Quito, en la universidad? Yo paso aquí en Ambato. Yeah. Yo tenía 11 años en el terremoto, ya. 1949. Y justo a mí me coge el terremoto atrasado a las clases de dibujo que daban Oscu Sopena en un local al frente del Teatro Inca. Y yo bajaba a las 2:05 corriendo porque a las 2:15 tenía que estar de allá. Por donde era la casa de Neptali Sancho en la primera imprenta y Tomás Sevilla, siento que un vehículo para y frena de golpe al lado mío. Yo iba por cerca de la vereda, frena, regreso a ver, era el señor Barona, que era taxista en el Parque Montalvo, y me dice, ¿sentiste? Digo, no, ¿qué pasó? Dice, ¿no sentiste el terremoto? Digo, no. Pero de esa esquina se veía todo lo que era el Pilisurco y ya se vio que las lomas se desplomaban. Y justo de esa sección se ve exactamente la parte del Casigana que se desplomó. El hueco, el ojo que tenemos. Exacto. Entonces, estábamos en ese comentario, él decía qué terrible, qué fuerte, qué no sé cuánto, y se reunió ya la gente, salieron de las casas cuando vino el segundo. Entonces yo me puse a pensar por dónde tenía que subir a la casa de mi papá, que en ese tiempo tenía el taller en la calle Mera, muy cerca del Parque 12 de Noviembre. Entonces, digo, por la avenida Ceballos es la más amplia, porque en ese tiempo también era la más amplia, sin ser sino apenas una calle de 2 vías, pero sin embargo era... Yo pienso que Dios me protegió y lógicamente que yo venía corriendo todo el tiempo mirando arriba y era de ver el un lado se movía, caían las tejas, del otro caían las macetas, por ahí caían bloques, caía todo y la calle era prácticamente llena de escombros. Entonces había que ir saltando, escabullendo los obstáculos y mirando arriba. Entonces ir esquivándose y llegué al taller de mi papá, pero estaba con llave, estaba todo totalmente cerrado. Entonces me puse a pensar, dije, Parque 12 de Noviembre. Corrí al Parque 12 de Noviembre, corrí como venado por ahí, no asomaba. Entonces
en la angustia esa, digo, en el terreno de la casa de mis abuelos, que tenían en la Juan Benigno Vela y Castillo, Ya, donde es el edificio Torresco actual. ya. Entonces corrí allá y cuando ya iba llegando a la esquina, le veo que mi papá le traía a mi mamá en brazos y totalmente ensangrentada. Entonces ahí sí ya fue el Impactante. holocausto mío. Ya, claro. Ahí sí fue la gritería, el lloro y todo lo demás. Y ya luego, tranquilizándome, el abrazo con mis hermanos, con mi mamá y todo, y nos pusimos justo en el patio de la casa de mis abuelos. Pero pienso que mi papá era un hombre totalmente sabio. Se puso a analizar y dijo, no, tenemos que ir a la Vicentina. Tenemos la casa, tenemos las cosas ahí, como se tenía que comprar el quintalito de arroz, quintalita de azúcar, se compraba siempre se habla de la maíz, provisión. todas las cosas se tenía almacenado. Además tenemos el tanque de agua que es grande, de ahí podemos seguir abasteciéndonos más. Hasta que subimos a la Vicentina. Nos instalamos justo adelante de mi casa, que desgraciadamente era medio inclinado. Mi papá hizo una carpa. ¿Por dónde es ahora su casa, doctor? No, donde es la casa de mi hermana. Justo Allá abajo, el Teatro al Aire Libre. Al lado del Teatro al Aire Libre. Ahí no había el tanque Troya todavía. Había el tanque Troya, pero era pequeño. Ese tanque servía el agua para potabilizar y hacer la cerveza de la cervecería Tungurahua. Ah, eso fue el tanque Troya. Claro, ese fue un tanque relativamente pequeño. Habrá tenido unos 20 metros por 20, más o menos. Entonces, allá se llegaba por un chaquiñán. Y a mi casa también se subía por un chaquiñán. Al lado de la ciudad no había ninguna casa más que la de mi papá. Éramos solos en la ciudad de la Vicentina. Era una loma, había sido era una de pencos, loma, algo así me comentaban. Claro, era cabullos, pencos y puercos. Porque ahí ponían los puercos la gente para alimentarles y todo lo demás. Por eso es que en la subida por ahí casi todos pescábamos las niguas. Las niguas son unos parásitos que se ubican en las uñas de los pies al costado y se hace una verdadera perla. Y es doloroso al máximo. O sea, ¿ustedes subían por la Yaguira? No, nosotros subíamos ¿Sí había la Yaguira o no había? Porque veo unas fotos de Hernán. Había todo el tiempo. Porque unas fotos que publicó Hernán se le ve a la Yaguira. No, Yaguira había todo el tiempo, pero yo subía de la calle Sucre, el Chaquiñán, ahí había 2 árboles, me acuerdo, de eucaliptos inmensos. Por los padres josefinos, de los padres franciscanos. Claro, y de ahí subiendo por lo que es ahora las escalinatas, pero eso era todo solo un Chaquiñán. Entonces, eso había que subir. En el parque arriba, en el parque actual, no había más que un arenal. No había nada absolutamente que proteja el lado que mira Miraflores. Al lado donde ustedes viven, sí había la casa de la señora Tamayo, la casa de Panchito Tamayo, la casa de los señores Sánchez, la casa del señor Urrutia, y al frente de eso había la casa de ustedes y la casa de un señor Andrade. Al otro lado había la casa del señor Toapaxi y la casa del señor Mayorga. Había la casa de los señores Álvarez también en la otra esquina. La que existe ahora, y prácticamente casi nada más. ¿La de Don Cáceres? Claro, la del señor Cáceres también. Claro, esa cuadra prácticamente ¿Y cómo le veía a usted a Ambato desde la parte alta de la Vicentina de su casa? Igual hermoso, pero lógicamente la diferencia es grande porque en ese tiempo era la matriz, la iglesia la matriz. Que eso pienso que fue una herejía el tumbarle a la matriz. A la que existió antes de la actual catedral. Sí, porque no se dañó absolutamente nada de los 4 costados.
Lo único que Fue un se hundimiento de asentó cubierta. fue la cubierta, Te cae porque sobre- era una bóveda demasiado amplia y no diseñada para un tipo de terremoto y se cayó. Por eso el altar mayor queda indemne, el sacerdote que estaba dando las Padre oraciones. Juan Bautista Sí, Palacios. sí, más o menos queda bien. Hay otro sacerdote que es el que obliga a los niños a volver después del primer temblor que entren a la catedral. Él sí se murió y no me acuerdo el nombre de él. Pero el frontispicio quedó intacto. Yo recuerdo la cantidad de cargas de dinamita que le tuvieron que hacer para botarle, especialmente para bajarle al Jesús Redentor. Ya. Ese se quedó totalmente ahí, le volaban una parte, se hacía un Y hueco, Jesucito no se le movía. volaban el otro y él se seguía manteniendo. Creo a la quinta carga de dinamita y ya porque le pusieron debajo, le volaron. Entonces, esa fue una edificación que a mi criterio podían haberle conservado. Aunque tenía detractores porque decían que no guarda una correlación arquitectónica definida. Ya, bueno, de lo que yo conozco en mi investigación, son los planos hechos por un sacerdote. Bueno, viene el padre Bruning cambia, pero fue hecho sobre la estructura de una iglesia anterior, hecho en la época colonial. Claro. Y eso es lo que produce el efecto de un amarre estructural definitivo. Esa fue la razón por la que se votó. O sea, no podía volver a soportar nuevamente otra estructura, la que usted dice que se cayó de terremoto. Claro, o sea, pienso que podían. Ahora ya se ve que Bueno, es que ingeniería antes, es todo. claro. En ese tiempo a lo No, mejor pues. pensaron que no. Lo que yo sí estoy seguro que el padre Bruni hizo una serie de innovaciones, especialmente en la iglesia San Francisco, que es donde ahora es la medalla milagrosa. Claro, la meditación. Entonces ahí había la iglesia El de aspecto San cultural, Francisco. en su época de joven, cuando ya viene profesional, ¿cómo eran los cines, los teatros, doctor? ¿Qué había? Bueno, había varios cines, el Teatro Roma. que ¿Dónde es la después- mutualista Ambato Claro, hoy? ese se destruyó después del terremoto, porque ese edificio no sufrió mucho daño. Había el Teatro La Lama, el Teatro Inca, había el de los Padres Josefinos, Ya, el Bellavista. Bellavista, y el Viteri, y había un teatro en la escuela Juan Benigno Vela. Sí, Ahí abajo en la también, Merced, en la claro. Merced, ahí había otro teatro. Pero lógicamente a los que nosotros asistíamos de preferencia era el Inca, porque costaba 2 reales la galería, la Ya. preferencia 3 reales y era lo que podíamos gastar. Pero el Viteri sí fue a gritarle a Lloro. No, A Lloro Córdoba. ¿Vos te acordás, Hernán, del Lloro Córdoba en el O cine sea, Viteri? todos los teatros eran con el Yuro. Ya. Porque se cortaba la película en el Inca, roba Yuro. Se robaba, se dañaba la película en el Alama, roba Yuro. En cualquier teatro era roba Yuro. Era lo mismo que toca trompudo. A Sí, todos los de la los de banda. la banda. Ya. Entonces, lo mismo era en el teatro. O sea, ¿Había actividad teatral como teatro? sí habían grupos. Me acuerdo uno del Colegio Bolívar. La señora Beatriz Mora, no sé si le pueden colegir con el Panchito Mora. Yo conocí a una profesora en la Luisa Martínez, Beatriz Mora, no sé si sea la La misma. misma. La misma. Casada con un señor que era comerciante de arroz. de Villasís, víveres. con el señor Villasís. Villasís. Claro. Ella es una de las primeras actoras que existe en Ambato. Después hay otras 2 señoras más que desgraciadamente no me acuerdo los nombres, que hacían actividad. Salvador Toscano era uno de los impulsores de ese grupo. También había un señor, ahorita ya no me acuerdo los nombres porque eran muy transitorios, pero hicieron época. Ellos se fueron a presentar
en el Teatro Sucre por varias ocasiones. Pero el Teatro La Lama se utilizaba para representaciones teatrales. Claro. Es la inquietud que tengo, Así sí, es, sí. que es uno de los mejores teatros, Claro, con acústica y toda la pero ahí a veces era medio difícil porque ya se instauraron como cine. Claro, ya se Entonces cambió la función. El Teatro Ambato. el Teatro Ambato empezaron a utilizar. Pienso que en parte en el Colegio Bolívar utilizaban con bastante frecuencia el salón máximo que hay. Ajá. Entonces ahí se presentaba. Y normalmente los grupos teatrales eran los del Colegio Bolívar. Me acuerdo del doctor Walter Vallas, por ejemplo. Él Ya. tuvo un grupo escénico extraordinario. Había una señorita Ruth Cobo, había las hermanas Toro y más, que formaron un excelente elenco. Entonces sí había actividad cultural. Y en el asunto musical también había buenos grupos, el de Mellón Soria, por ejemplo, fue un grupo que trascendió. Él tenía música tanguera, Perdón, Mellón Soria era músico. músico, tocaba el acordeón, el bandoneón, era medio compositor o compositor mismo, era un hombre muy ligado a las letras, visionario. Él creó la ronda nocturnal, Claro, es la creación de la ronda nocturnal. y tuvo trascendencia. Y en la pintura, ¿quién se destacaba o con quién estaba usted ya haciendo pintura? ¿Conversaba sobre pintura? Bueno, ahí sí me vas a tener que regalar bastante tiempo, Ya. porque tendríamos que empezar analizando que Ambato no tiene una trascendencia histórica, pictórica, Así es. porque empieza a finales del siglo XIX, cuando en Europa, en el siglo XII, XIV, ya estaban totalmente desarrollados. A nivel del Ecuador, siglo XVI, en Quito, ya se forma la escuela quiteña, y en Ambato no. ¿Por qué se da ese problema? Porque en Ambato no llegaron los españoles intelectuales. Acá llegaron los que tenían que obligar a trabajar. Entonces, según Francisco de Caldas, decían que Ambato estaba afincado en un desierto igual al de Sara, donde el maíz no crecía más de 80 centímetros y los productos eran totalmente insípidos, los árboles incoloros y no servían para absolutamente nada. Entonces, acá llegan los españoles que empiezan a enseñar a robar el agua y empiezan a captar los deshielos del Cariguairazo y de la cuenca alta del río Ambato. Entonces le van transformando este erial en un jardín siempre florido y un huerto totalmente productivo. Entonces, esa es la realidad de lo que acontece. Entonces, aquí el primer pintor es Juan León Mera, el que nos prodigó el himno nacional. Él tiene 3 cuadros sobresalientes. San Mateo, que es un dibujo hecho a carboncillo, que me parece de extraordinaria factura. Una réplica de Sebastián de Murillo. Él pinta el Buen Pastor según Murillo, acá le llama San Juan Bautista, pero hay un poco de diferencia. Y hay otra que es La Familia, donde tiene 3 o 4 personajes. Se nota un poquito la influencia de la escuela de Salas y también de Manosalvas, porque eran los pintores que estaban en boga. Luego de él ya vienen... Martínez. Él ya llega un poquito más tarde. Antes de él hay Juan Francisco Montalvo, que también hacía diseño gráfico y es el que diseña o rediseña el escudo de Ambato. El que tenemos hoy. El que tenemos hoy, le debemos a él los dibujos extraordinarios que con su hermano Antonio hicieron y que entregaron a Eloy Alfaro en 1906 como parte de contribución a la formación del Cantón Ambato. Entonces, él es uno de los pintores de ese tiempo. También
tenemos, se me olvidan, César Villacrés, que es uno de los más famosos pintores ambateños. Él desde muy niño empezó a dibujar y en una llegada de Eloy Alfaro con el tren, 1906 exactamente, él entrega un retrato hecho a carboncillo. De Eloy Alfaro. De Eloy Alfaro. Y Eloy Alfaro se emociona y pide autorización de los padres que eran no muy cómodos en economía y les lleva a la capital. Él inmiscuye con la familia de los Salas, que eran los que mandaban. Los retratistas conocidos. Exacto. Y ahí se inmiscuye y hace una cantidad innumerable de personajes ambateños que hasta hoy tenemos. Tenemos un Juan Montalvo que está en la casa de Montalvo, un Juan Montalvo de todo el Alto del Cuerpo que está también en la casa de Montalvo. Tiene Juan León Mera unos 3 o 4 cuadros de excelente factura y una cantidad de prohombres ecuatorianos. Es uno de los y un poco ya más cercano a su época, cuando usted comienza a desarrollarse como artista, como pintor. Bueno, yo empiezo admirando primero, ya en los inicios del siglo XX, a Homero Soria, que nace el 16, Yeah. Aníbal Villasís, que es un poco más joven, Ítalo Peroglio, que son los más conocidos, y entre los arquitectos a Jorge Mideros, que sin ser ambateño hizo muchísimo por Ambato y ayudó al fortalecimiento del arte del pictórico de Ambato. También tenemos al Jorge Sevilla, Jorge Ernesto Sá Sevilla, que es arquitecto y que usted debe conocer la trayectoria de él. Y por último, hay pintores que influyeron en mí decididamente, que es Aníbal Villasís. Aníbal Villasís era, según hacen referencia, quedó huérfano cuando él tenía 4 años. Y queda hecho encargo una señora, una vecina, que desgraciadamente tenía muy pocos recursos económicos. Yo le conozco a él cuando debió haber tenido 16 años aproximadamente. Vivía en la Medalla Milagrosa, en una casita pequeña, bajita, al frente de la maternidad antigua. Ya. Y tenía un cuartito así de este tamaño nomás. No tenía ventanas, sino solo tenía una puerta de acceso y unas 3 escalinatas para subir. Un mostrador negro de madera rústica y la parte del tablero de 1000 colores. Tenía puntos de 1000 colores. ¿Y él no fue profesor en el Bolívar, Aníbal Villasís? No, ya le voy a contar. Entonces él empieza a pintar todo lo que se hacía de artesanías en hojalata en ese barrio. Porque ese barrio, claro. Ese barrio fue de hojalateros. Entonces, los unos hacían y él pintaba, les decoraba. Las ollitas les ponía flores, las cocinas les decoraba y todo lo demás. Entonces, Aníbal Villasís era muy introvertido. O sea, parece que la infancia de él fue dura. Yeah. Yo tuve la suerte de que pasaba todo el tiempo y la puerta semiabierta. Me quedaba viéndole lo que él pintaba. Hasta que un día me dijo, ven, acércate. Y me hizo ver que estaba pintando. Entonces, desde ahí ya iba con mucha frecuencia a verle pintar. Por eso digo que él influyó grandemente en el asunto. Después, él pasa a ser profesor del Liceo Montalvo. No sé qué gestión habrán hecho, pero era por la capacidad pictórica que tenía y la entrega total que él hacía. Él empieza pintando toros. Yo vi una exposición en el Colegio Bolívar de no menos de 100 cuadros de toros. Vino Velasco Ibarra, les encantó con la obra de él y le mandaron becado, creo que a Australia. No pudo por idioma y más,
Le trajeron a Francia, tampoco. Luego le afincaron en España y ahí cambió de tónica. Cambió los toros por precolombino. Ya. Entonces hubo un cambio brutal que pienso que eso determinó que él se empiece a angustiar, porque no era lo que a él le gustaba hacer. Desgraciadamente el final de él no es muy feliz, termina en la pobreza, afincado en el alcohol, habiendo sido uno de los mejores pintores ecuatorianos. Entre los intelectuales de aquella época, ¿a quién recuerda? Aparte de los pintores, usted. Mario Cobo es una... Bueno, él ya es mucho más joven. Ya. Porque Posiblemente- usted estaba codeado, obviamente, con esa gente que hacía Claro, cultura, pero que él hacían arte en sus estamos diferentes hablando de que facetas. prácticamente está Más poético. casi en mi tiempo, o sea, Ya. pero antes de ellos, por ejemplo, el doctor Alonso Castillo, el doctor Grijalva, eran personalidades de alta cultura. Escribían libros, han hecho varias proyecciones de su profesión, o sea, de la química, los dos. Había el señor Víctor Cabrera Zacoto, que también era un hombre culto. Y lógicamente Jorge Isaac Roballo, que era uno de los literatos de mayor renombre aquí. Desgraciadamente, él escribió más cuando estuvo en la universidad en Quito y tuvo reconocimientos a nivel nacional. Vino acá a Ambato, se dedicó a la pedagogía, fue profesor y rector del Colegio Ambato y prácticamente no amplió mucho el asunto literario. Ese es, doctor, quizás uno de los reclamos de quienes un poco nos gusta leer, investigar. La biblioteca de autores ambateños no existe, o si existe es muy poco. Hay obras que yo he querido encontrarlas en las bibliotecas, de aquí no las encuentro. Tengo que encontrarlas en alguna en Quito. Claro, o sea, yo por ejemplo siempre estuve buscando lo del doctor Roballo, hasta que por suerte en una librería de última encontré un librito de él. Y los poemas del tiempo universitario, extraordinario. Entonces, sí hace falta todo. Un poquitito más de interés del municipio, Claro, especialmente. yo, por ejemplo, tengo escrito ya un libro de los pintores, de los del siglo XIX, la primera fase del siglo XX. Voy en el periplo de busca de apoyo para la edición, ya voy 3 años y no encuentro... Usted publicó, usted tiene 2 libros, uno de la familia Torres, de ustedes. Sí, Sí, ¿y sobre qué es la temática esa del libro de usted? ¿de qué? Perdón. De sus obras, unas retrospectivas de sus obras. Hay un libro suyo. Claro, el libro mío es prácticamente la historia personal de mi padre, de mi madre. Y de sus hijos, porque tiene un hijo De lo pintor. mío, el enamoramiento con mi esposa, la duración de 70 años de matrimonio y lógicamente ya la proyección artística misma. Yo empiezo siendo de los que buscaba inmiscuirme en los salones de pintura, porque era esa la moda de ese tiempo. Entonces fui cambiando de ruta, algún rato hice expresionismo figurativo, algunas veces feísmo, monstruismo y todo lo demás, hasta que llegó un momento que dije, no, mi camino está errado, no quiero saber nada de salones, nunca más presenté en ningún salón y empecé a hacerlo más simple, a hacer lo que veía todos los días, la pobreza de la gente. Esos rostros Ya más de añejados. denuncia social. Hay una denuncia social, eso es lo que tengo. Sin llegar al estilo de Guayasamín, No, es que desde porque luego, Guayasamín es indigenista. él hizo muchas cosas, o sea, fue muy hábil en su vida personal, artística, indiscutiblemente es un trabajador de arte formidable, porque no se puede discutir aquello, pero fue muy hábil, comercialmente un campeón, o sea, por eso llegó a donde llegó. A mí me gustaba mucho más Kickman,
Eduardo Kidman. Ya, por las figuras, O las sea, utopías mucho- que armaba, Claro. el tren, la manzana y todas esas cosas. No, ese no es de él. No es él. No, ese es de Endara Crown. En Daracron, claro, Sangolquí. Claro, Ya. claro. Kidman, Kidman ya. es Que igual, fue profesor en la Facultad muy de Arquitectura. parecido a Guayasamín en la inicial, porque él, Osvaldo Viteri, Guayasamín, Kidman, hay otro pintor que no recuerdo, fueron a México a trabajar con los muralistas, con Siqueiros, con Orozco, con Zapata. Ya. Entonces ahí fueron absorbiendo y vinieron con la modalidad de las manos grandes. Por eso los dos pintores notorios nuestros, Guayasamín y Kidman, se caracterizan por eso. Claro. Las manos simples pero grandes, expresivas. Entonces por eso Guayasamín utiliza unas manos de 1,5 metros, de 2 metros, extremadamente cadavéricas y más. Pero el inicio fue allá. Por eso Osvaldo Viteri también una etapa de él hace ese tipo de pintura. O sea, no muy realista, muy expresionista y buscando esos Su caminos. estilo, doctor, dentro de la pintura, ¿cuál es ahora? O sea, ¿qué es lo que dibuja o qué es lo que pinta usted? Bueno, yo tuve una etapa bastante larga, que es lo que yo le dije hace un momento. Me gusta pintar el dolor de la gente, pero dándole dignidad. Jamás usted va a ver un cuadro mío con alguien que está totalmente afligido. No. Yo veo la pobreza, pero le dignifico. Por ejemplo, uno de los últimos cuadros de esta etapa que pinté es a una señora que lustraba los zapatos en el Parque 12, en el Parque Montalvo. Ya, la señora, la mayor, sí. A doña Clarita. A doña Clarita, Clarita Inés. A ella, por ejemplo, cuando yo le veo y le tomo los apuntes, ya era pequeñita. Ya era alguien que solo se pillaba con alegría pegado casi al zapato. Pero cuando yo le hago como esbelta. Además, tenía un rostro muy bonito, con un problema visual de un estrabismo exagerado. Pero yo cuando le pinto, le corrijo un poco sin dejar de que haya estrabismo, pero no le dejo tan marcado. Entonces le doy dignidad, le doy porte. No lastimero. Lo mismo cuando pinté a uno que tenía la tuba, que de paso estaba en una borrachera del Padre Señor Nuestro cuando yo le cogí la punta. Pero le hice y es uno de mis buenos cuadros de mucho color, fuerza y haciendo una actividad positiva. Tengo uno que está tocando una quena, también le pongo un ambiente especial, que haya contraste entre la pobreza y la suntuosidad, pero dándole dignidad. Y todos mis cuadros tienen esa característica. Jamás... Rumiñahui, por ejemplo, es una de las obras interesantes que se pudo hacer, que es prácticamente una historia sucinta de la vida ecuatoriana, porque está la parte indígena en la parte superior, después la presencia del cóndor protegiendo a nuestro pueblo, después asoman los españoles, las 3 carabelas, la llegada acá, el mestizaje y la parte de la independencia. ¿De sus hijos quién pinta? José y Santiago. Yo pienso que si ellos se dedicarían, serían extraordinarios. Como dibujantes, largo mucho más que yo. Tienen capacidad de visión, tienen muy buen gusto armónico, arman muy bien el planteamiento inicial de la obra. Desgraciadamente están en la lucha de supervivencia. Que trabajar. La cultura no da dinero. Ese es el problema. Yo, por ejemplo, sí he hecho aproximadamente unos 500 o 600 cuadros. ¿Has vendido todos? De los cuales no he vendido sino uno. El resto están en la casa, hay algunos que se han regalado, donado por alguna circunstancia y más. En Ambato no hay costumbre de comprar cuadros. No hay esa Usted cultura. va a una exposición
está bonita la exposición, te felicito, qué bien. No te está sobrando un cuadro, no tienes uno que esté malito, no te falla algo. ¿Cuánto cuesta? No les doy nunca el precio porque sé que les va a dar desmayo. Entonces, en Ambato no. Por eso cuando los pintores que han surgido, si usted analiza, son todos los que han salido. Ballesteros, Ambato. Ballesteros, él se quedó en Ambato, ha luchado en Ambato. Él tiene su dinero de otra fuente, pero de la pintura. César Carranza. Él salió, mientras estaba aquí, igual que todos. Salió a Quito, se hizo de su grupo de artistas y creo que ha florecido. No tengo conocimiento exacto, pero el haber supervivido en Quito por varios tiempos implica que debe haber calado en el andamiaje artístico. Hemos hablado del arte, su vinculación con el fútbol ya posteriormente, ya un niño grande, ya viene profesional. ¿Usted estuvo en la dirección del fútbol, en la Federación Deportiva, algo, doctor? Bueno, yo cuando era estudiante de colegio y empezamos con el equipo El Globo en la federación y entré por travesura de los hijos, porque yo tenía amistad con el secretario de la federación, el señor Rafael Castro, y un buen día me llama al teléfono y dice, doctor, hay un equipo que dice que es de la Vicentina, pero toditas las fotos están cambiadas. Venga a ver cómo les ayuda, dice, porque de pronto veo que la foto de José está en un sitio, la foto de Juan Carlos está en otro nombre del Panchito está en otro nombre, entonces todos están cambiados. Y había sido porque no tenían fotos los del barrio, porque eran pobres. Yeah. Entonces ponían la foto del otro hombre y le justificaban la inscripción. Entonces ahí empezó el asunto del apego a la federación. Fui vicepresidente de la federación cuando yo estuve en sexto curso de colegio y me quedé reemplazándole al señor Luis Jaramillo Núñez, que se fue a Moscú, y fui presidente de la Federación Deportiva de Tungurahua encargado por 4 meses. De sus hijos, Juan Carlos es el que se destacó más en el tema futbolístico. Claro, o sea, yo pienso que Él hizo una actividad ya profesional. El que mejor hubiese dado posiblemente era José, porque era muy rápido, tenía un pique corto extraordinario, gambeteaba con ambas piernas y pateaba muy potente con ambas piernas. Era el goleador en las categorías infantiles y juveniles. Juan Carlos tuvo la suerte de tener a Hernán como propiciador, le llevaron a técnico universitario, ahí le cambiaron de puesto, él empezó de back centro y terminó en el juvenil de técnico universitario jugando de centro delantero. Y en algunos partidos hasta de arquero, siguiéndole al Hernán. Entonces, esas son las cosas que sirvieron para que los hijos empiecen a luchar. El Pancho también se defendió, llegó a ser reserva de técnico universitario, ganó unos suelditos, me acuerdo, los chequecitos llegaba y les ponía de adorno en la casa. Entonces, ahí él pudo también haber salido, pero no le veía una proyección mayor. Con Juan Carlos cambió mi tónica, porque veía que era mucho más alto, mucho más aguerrido, era fuerte, era valiente y era un enamorado del fútbol. Él sí dormía, comía y todo con el fútbol. Entonces, con el técnico universitario empezó a los 17 años jugando al lado de Miguel Ángel Russo. Fue convocado a la selección nacional, a los bolivarianos en Cuenca. Quedaron campeones de ese torneo y automáticamente ya vino a jugar un año más en técnico. Su esposa, doctor, háblenos de su esposa. Bueno, yo pienso que es lo que uno sueña.
Fue de esos hallazgos que uno no espera. Mi esposa había sabido vivir en Baños y vino a estudiar la secundaria aquí en Ambato, en el colegio Ambato. Y en el primer día de clase nos habíamos hecho la pava los 15 amigos que éramos del colegio y nos apostamos en la esquina del colegio. De pronto le vi a una chica flaquita cargando sus costuras. Me impactó su pelo, que tenía un pelo extraordinario, dorado. Y había sido amiga de un compañero mío, el Rafico Sancho. Saludaron y yo enseguida le pregunté quién es. Le impactó de primera. De primera. Y desde ese día le empecé a seguir. Se seguía haciendo la pava para irle a ver. Claro, y más que todo a buscarle, a veces a implorarle, rogarle que me dé helado. Pero ya hoy que analizo, fue una barbaridad, porque apenas tenía 12 años. ¿Usted o su esposa? No, mi esposa. Yo un longuito más viejo. Yo ya tenía 15 años. Entonces, pero yo le veía, será la ilusión, ¿no? Yo ya le veía una mujercita bien puesta, bien emperejilada. Y desde ahí de ahí empezamos, seguimos, y ya vamos muy cerca del camino, pero nos hemos mantenido juntos siempre. Para concluir, doctor, ¿qué quiere para Ambato? Yo soñaría... ¿Qué sueña para Ambato? Su utopía de Ambato. Yo quisiera que Ambato vuelva a ser lo que fue. Una ciudad donde la gente podamos caminar en las calles sin sobresalto, donde nos respetemos absolutamente todos, donde nos demos un abrazo fraternal en cada esquina, donde podamos hablar de nuestras angustias existenciales sin medir lo que puede pasar. Quisiera que eso vuelva, pero como sé que es imposible, ojalá no se haga una metrópoli, porque ya estamos sintiendo los defectos de una sociedad que se va prostituyendo, gente que asoma por todas las esquinas a asaltar, a robar o a mendigar, informales que se apostan en todos los lados, gente inclemente que mata a su familia, a su madre, a su abuela, gente que no piensa más allá que el dinero, gente que no es capaz de hacer un servicio gratis, gente que se ha olvidado de ser justo, solidario, equitativo, sino siempre están buscando sacar algún beneficio Doctor, de cualquier actividad. Sus palabras finales, la despedida a la gente de Baúl de los Recuerdos. Gracias, una oportunidad extraordinaria. Ojalá lo que hemos conversado no les haya aburrido. Si eso sucedió, 1000 perdones. Si alguna frase quedó grabada, se justificaría de toda manera esta extraordinaria oportunidad. Gracias a Hernán, gracias a Estefanito, y lógicamente el deseo de que nuestro Ambato fructifique cada vez más. Gracias, amigos. El doctor Francisco Suárez, un distinguido hombre, artista, un profesional, un caballero a carta cabal, muy reconocido en Ambato. Gracias a ustedes y hasta la próxima semana, en que estaremos nuevamente en Baúl de los Recuerdos.